Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a estas terceras jornadas Mujer, Arte y Sociedad. En esta ocasión tenemos la temática Mujeres y Discapacidad, historias de éxito. Mucho gusto, yo soy Lisbeth Rodríguez, mi compañera Elena Barcelata y yo formamos parte del programa institucional Yek Yolisli de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. En esta ocasión se encuentra con nosotros una invitada muy especial llamada Erika Bernal. Ella es actriz y psicóloga con maestría en psicooncología y actualmente directora de la compañía Teatro Ciego MX. Brinda terapias en línea con el proyecto personal Psicoline, profesora del sistema de lectoescritura Braille e introducción a la lengua de señas mexicana. Forma parte del colectivo de mujeres estandoperas Minorías Encabronadas y del colectivo de artistas con discapacidad No es Igual. Es conferencista y directora del Ministerio Instrumentos de Amor de la Iglesia Bautista Joreb, estudiante del Seminario Teológico La Gran Comisión y trabaja en un reclusorio preventivo varonil perteneciente al sistema penitenciario de la Ciudad de México, en el que brinda apoyo terapéutico y programas culturales de reinserción y es usuaria de Perro Guía. Muy agradecidas estamos, Erika, de tenerte con nosotras. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar. Así Claro que es, sí. Erika, muchas gracias. Perdón, adelante. No, agradecerles nada más por haberme invitado y muy contenta de estar aquí con ustedes. Ok, Erika, muchísimas gracias. Pues mira, qué padre. Yo también soy psicóloga y me encanta el oficio. Pero también me encanta que, wow, has incursionado en muchas, o sea, como en muchos eventos o participado como en muchas acciones referentes a la cuestión del arte, sobre todo para darle voz a las personas con discapacidad, y eso realmente a mí en lo personal, siempre ha sido como muy interesante eh, reconocer desde qué otros aspectos, desde qué otras miradas se puede apreciar las artes, ¿no? Desde esta diversidad, porque pues obviamente así como somos de diversos en el mundo, pues también en el arte debe de existir esa diversidad. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Me gustaría, Erika, que nos platicaras un poco para conocer más, acerca de, pues, de qué tipo de discapacidad te encuentras, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo ha sido para ti, eh, a lo largo de tu vida, cómo ha impactado el hecho de pues convivir, ¿no? O tener que estar de cerca con la discapacidad. Sí, pues mira, yo perdí la vista a los 12 años a causa de un edema cerebral, es decir, que drenaba más líquido cefalorraquídeo del que se debe. Eso provocaba una presión intracraneana muy alta que oprimía los nervios ópticos, ¿no? Entonces, en realidad, pues fue atrofia del nervio óptico y pues ya no existe una conexión entre el ojo y el cerebro, ¿no? Entonces, pues más bien es una problemática a nivel cerebral, no del ojo. Pues nada, a partir de ahí en el hospital pues no te dicen nada, ¿no? No te dicen hacia dónde ir, con quién acudir, ni nada. Entonces, pues mis papás y yo empezamos a buscar qué hacer. Creo que una de las primeras cosas fue la rehabilitación o lo que le llaman rehabilitación. Y pues nada, fue un ratote de estar ahí, pues aprendiendo un montón de cosas, tanto mi familia como yo. Mis papás también se metieron a la escuela para aprender braille y pues poder estar un poco a la par, ¿no? Como que entender de qué iba la cosa. Siendo nuevo ciego, pues, ¿no? Tienes que, pues sí, adentrarte a algo que no conoces, ¿no? Algo que ves lejano. Entonces, pues así empezó, digamos que este camino, y creo que el acercamiento que tuvimos más, pues como más fraterno, más amoroso y más realista también, fue ya cuando entré a secundaria. Entonces, pues entré a una secundaria para jóvenes ciegos que está aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán,
Y diría yo que de ahí para el real, ¿no? O sea, de allí ya sentí que podía desarrollarme en un montón de cosas y ahí fue que también conocí a Juan Carlos Saavedra, que es el fundador de la compañía Teatro Ciego, ¿no? Entonces, pues, híjole, sí, podría hablar de un montón de cosas, ¿no? Pero es un camino largo cuando empiezas a conocerte, pero desde la discapacidad. Claro, ¿y cómo fue entonces para ti? Porque pues obviamente fue una discapacidad adquirida, ¿no? Hemos platicado con otra de las invitadas que pues por ejemplo, la mayor parte de las personas que no tenemos discapacidad, pues no tenemos esta, o sea, consideramos que con la discapacidad se nace, ¿no? O que la adquieres porque tienes un accidente, pues como muy grave, ¿no? Pero no pensamos que la podemos adquirir de alguna otra manera, ¿no? O sea, entonces como que eso le pasa a otras personas y no nos puede pasar a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti el antes y el después, ¿no? O sea, ¿qué impacto tuvo desde, pues, en lo emocional y, por ejemplo, también ahí en la parte ya no sé si antes hacías alguna cuestión relacionada con las artes o todavía no, cuando antes de que sucediera esta parte del edema. Entonces, ¿cómo fue para ti como reconciliar ese antes y ese después en la vida de Erika? Pues te repito que, claro, lo ves como muy lejano, ¿no? Entonces, siendo niña, bueno, creo que el acercamiento que más teníamos todos a la discapacidad era el Teletón, ¿no? Entonces íbamos así y mi mamá era como de, claro, la cultura de, ¿no? Y entonces vamos todos a donar y todos muy contentos. Y ya como que la inclusión era la estampita de que saliste del banco, ¿no? Y después viene pues este suceso, digamos, esta situación de crisis en la familia, porque en ese momento, por supuesto que es una crisis, ¿no? Tener dolor en el cuerpo es una crisis. Entonces, para la familia, verte con dolor, verte, pues literal te estás muriendo, es una situación terrible, ¿no? Y ahí creo que justamente como que lo mínimo que podía pasar y algo que fue, eh, digo, por supuesto que fue un parteaguas, pero algo que fue determinante es pues lo que llaman la resiliencia, ¿no? O sea, saber que, o tratar de entender y de, híjole, no sé, de apegarnos, de anclarnos a que todo tenía que tener un propósito, ¿no? Entonces, creo que eso, creer en un propósito de vida, quién sabe cuál era, pero pensar, ¿no? Tener la esperanza de que había algo más que iba a venir después y que tenía que ser mejor que lo que estaba sucediendo en ese momento, era lo que nos mantenía fuertes, ¿no? Yo creo que a mis papás, híjole, pocas veces los había visto tan quebrados como en ese tiempo. Y yo no. A mí lo que me pasaba es que, digo, creo que siempre he sido bueno, era una niña de fe y creo que siempre he sido una mujer de fe. Y es algo que, pues, por supuesto, ¿no? Te repito, te ancla y entonces te ayuda a estar, ¿no? En el momento, pero con esperanza de un futuro mejor. Entonces, siendo niña, yo decía, no, o sea, Dios está conmigo, tiene que haber un propósito de esto y va a pasar, ¿no? Creo que eso era lo que me mantenía fuerte, o sea, pensar que iba a pasar. Mi papá me decía en el hospital, no veas los días eh, que te faltan, no pienses en el tiempo que falta, sino en lo que ya llevas, ¿no? Ya llevas mucho, ya llevas 4 meses, va a lo mejor un mes más, ¿no? Y un poquito más, y resiste, ¿no? Y hay 4 cosas que me decía mi papá en el hospital, que siempre debía tener en cualquier momento complicado, y era fe en Dios, ganas de vivir, fuerza de voluntad y valor. Y aún ahora las recuerdo porque vivo con esas 4 cosas, ¿no? Que siempre las necesito. Pues nada, de ahí muchos cambios, por eso digo que fue un parteaguas, porque Erika antes y Erika ahora, pues antes, y ya metiéndome en esta parte que decías del arte, sí, desde niña mi propósito así de un futuro, ¿no? Era
voy a ser bailarina, ¿no? Y porque yo vivo aquí enfrente del Centro Nacional de las Artes, aquí tienen su casa. Entonces, pues nada, eso era que yo iba a ir al CEDAR en la prepa. En la universidad iba a estar en el Centro Nacional de las Artes, en la carrera de danza. Y pues resultó que no. Y creo que sí se te rompen muchas expectativas. La verdad es que tampoco es que me deprimiera o pensara en el momento de estar enferma que ya se habían roto mis sueños, más bien ya no pensaba en eso. O sea, como que fue un olvido, ¿no? Durante un tiempo. Pero sí, estuve en una escuela, en una primaria activa, donde pues, promovían mucho todo el arte, ¿no? De hecho, mis compañeros de la primaria, todos son artistas, todos somos artistas, ¿no? Músicos, cantantes, actores, de todo, ¿no? Entonces, pues nada, creo que me fui por el mismo camino, aunque se pausó un poco, ¿no? Y una Erika después fue a partir de la secundaria, pero de la secundaria para jóvenes ciegos, porque sí hubo un periodo de tiempo que dije, hoy, o sea, creo que lo que más me frustró, por ejemplo, al entrar a la secundaria regular, fue que en Navidad, cuento esta anécdota rapidísimo, pero en la primer Navidad me dijeron las niñas del salón, ¿no? Así empezaron a poner como las coreografías del bailable de Navidad y me dijeron, bueno, pues tú no vas a poder participar, pero, pero bueno, pues no sé, podrías hacer otra cosa. Y así, como que nos echas porras, pues. Y es lo que siempre pasa cuando tienes una discapacidad y no te sabes defender, ¿no? Que te dejan ahí sentada, que vas a los campamentos de jóvenes y pues tú eres la que sostiene la bandera o la que se queda con las señoras picando cebollas, o sea, no, no dentro del grupo. Y en ese momento dije, no quiero volver a esta secundaria, ¿no? Y ya, por eso me cambiaron a la otra, porque en la primaria pues yo era la que ponía las coreografías, ¿no? Yo era así, o sea, la experta en, ¿no? En todo lo que tuviera que ver con obras de teatro, y demás. Entonces, pues sí, fue un cambio. Y ya, nada, conforme fue pasando el tiempo, pues rápido, rápido, bueno, relativamente rápido o a una edad temprana llegó Teatro Ciego. Yo tenía 16 años con el primer proyecto que fue Bajo el Puente. Y nada, pues como que en esa secundaria ya me solté, ¿no? Y dije, ah, no, ¿cómo que no? O sea, ¿cómo de que no soy capaz de hacer cosas? Y así, conforme fue pasando el tiempo, pues me quise ir inmiscuyendo más, ¿no? Y formando, pues como profesional ya en esta arte. Erika, una pregunta. Soy Lisbeth. Dices que, bueno, hiciste tu secundaria en una secundaria para ciegos. ¿Tu carrera profesional la hiciste también en escuelas especiales para personas ciegas o en escuelas, este, digamos, comunes y corrientes como todas las demás? No, fíjate que después de la secundaria ya no hay nada. O en ese tiempo por lo menos no había nada o no tenía quien me dijera por dónde. Entonces buscamos muchas preparatorias, o sea, saliendo de la secundaria, y nada, ¿no? Y en ninguna me querían aceptar y tampoco encontrábamos, o te digo, no supimos por dónde buscarle, pero pues nada, encontramos una preparatoria regular donde tampoco me aceptaron, pero luego ya el director se arrepintió, ¿no? Y mi papá me dijo, no, pues ahora va tu abogado defensor, no va tu papá. Y se llevó una bolsota de material didáctico de todo lo que he dicho en la secundaria. Entonces ya fue que me aceptaron en esa preparatoria regular. Era una preparatoria particular, eh, porque de por sí, ¿no? Hacer el examen Ceneval es dificilísimo, o sea, no existen las condiciones adecuadas y eso fue todo un cohete hacer el examen Ceneval. Ahora ya se han reformado muchas cosas a nivel educativo, pero en ese tiempo no. En ese tiempo eran condiciones, híjole, penosas, ¿no? El cómo te hacían el examen, el que elegían a pues, cualquiera, ¿no? La que estuviera ahí barriendo y le decían, ay, venle a leer el examen a los niños de Ujú. esta secundaria, ¿no? Y éramos
10 niños en el mismo salón, unos escuchando lo que le leían a otros, entonces era imposible concentrarte, ¿no? Y bueno, pues las personas que te leían era como de, híjole, no te sé leer estas gráficas, déjamelo salto, ¿no? Y se saltaban todo y así, entonces pues no, obviamente no eran las condiciones y no había preparatorias. Ahora sí que las hay y ahora, bueno, sé que tal vez ya tenían mucho tiempo. No recuerdo el nombre de las preparatorias que tienen ahorita esa modalidad, pero en ese tiempo no. En la universidad no tuve ningún problema en realidad, más que un pequeño detalle. Eh, entonces retrocedo y digo, más bien sí tuve un problema que fue, no pude estudiar lo que yo quería. ¿No? No pude estudiar lo que yo quería por doble ocasión, ¿no? Ahora sí que por dos. La primera porque yo quería meterme a una escuela de teatro para estudiar, ¿no? En alguna academia o en alguna escuela, en alguna universidad oficial. Y mi papá me dijo, no, estás loca, tienes que estudiar algo que te sirva para toda la vida, ¿no? Y yo, ok, mira, ¿no? Por ejemplo, no sé, como psicología o algo así, ¿no? O sea, algo que así pones tu consultorio en la casa y ya tienes trabajo hasta que estés viejita, ¿no? Y, ok, órale. Bueno, pues sí, ya. Entonces, pues yo sabía que tenía que cumplir con eso, ¿no? Y siempre he sido una buena estudiante. Entonces, pues nada, cedí a eso, me fui a Unitec y entonces ahí, pues me fui a Unitec porque todas mis amigas se iban a inscribir a Unitec. Y entonces mis amigas de la iglesia y todas a diseño gráfico. Entonces yo, no, pues ahí voy también a diseño gráfico. Y cuando me quise inscribir, aceptaron a todas menos a mí, ¿no? Y ya la directora me llamó aparte y me dijo, estás loca, o sea, no te podemos aceptar en diseño gráfico, después me lo vas a agradecer, pero ahora no te puedo aceptar en diseño gráfico porque es un arte visual y pues ¿cómo? ¿No? Entonces ya fue así de, ay, bueno, está bien. No, es que mira, tú tienes que estudiar otra cosa que puedas hacer, ¿no? Algo más teórico, no sé, tal vez psicología. Y yo, ok, bueno. Entonces esa fue mi orientación vocacional, ¿no? El ser rechazada, así, y presionada. Y entonces estudié psicología, me encantó. No tuve ningún problema en Unitec, habían tenido antes alumnos con discapacidad, pero claro, siempre creo que somos un poco envidiosos o egoístas o descuidados, y entonces pasan por la escuela, por la misma escuela, varias personas con discapacidad antes que tú, y no dejan ningún legado, ¿no? Entonces a mí me parecía terrible que los profesores me dijeran, sí, ya habíamos tenido un alumno, una alumna con discapacidad visual, pero no supieran cómo hacerme un examen, ¿no? Y que se complicaran y se tronaran los dedos. Entonces yo dije, no, esta es la última, ¿no? Y escribí un manual para maestros que decía todas las especificaciones de cómo hacer una evaluación de la manera más, eh, pues, digna, ¿no? Incluso el examen, el EGEL, que es el de evaluación final de la carrera, yo lo hice en las condiciones que pedí, ¿no? Porque no me, o sea, iba a ser terrible, ¿no? Entonces yo dije, no, esta vez sí no, voy a pasar y me vale, ¿no? Yo tengo los conocimientos, lo voy a hacer. Y así, como que dije, creo que debe de quedarse así como una estela de luz ahí, ¿no? Y pues nada, así fue como el recorrer. Y después la maestría. En la maestría tampoco tuve ningún problema, la verdad. Claro, o sea, como dices, qué frustrante es, ¿no? Y hasta cierto punto, pues no sé, tal vez molesto, que digas tú, ¿cómo es posible que en tal escuela, la que sea, me hayan dicho, es que sí, ya tuvimos antes, y que eso no haya servido como de experiencia, que no haya sido una cuestión de que esas personas que ya tuvieron esa experiencia con la necesidad de adaptar y de todo para que alguien pudiera obtener el conocimiento, pues que se hicieran conscientes, ¿no? De que esa persona no iba a ser la única ni la última, sino puede haber más y más, ¿no? Pero bueno, qué padre que de todos modos, o a pesar de eso, pues pudiste, ¿no? Como seguir ahí abriendo el camino, ¿no? Qué padre que
que les pudiste hacer ese manual, esperemos que lo sigan aplicando, y después de eso, ¿cómo fue, pues estudiaste psicología, y después de eso, cómo fue que ya te metiste más de lleno a la cuestión de teatro, a la compañía? ¿Cómo fue para ti esa parte? Y, por ejemplo, ¿cómo es? También ayer o antier hablábamos con otra invitada que ella utiliza silla de ruedas y dice, híjole, pues es que luego en los espacios donde yo me presento, pues no hay rampas, no hay camerinos adecuados, no hay baños, ¿no? O sea, bueno, sí hay baños, pero no hay un baño donde yo pueda acceder, ¿no? O sea, y es como, son pequeños detalles que obviamente, pues la demás gente pasa, pues, desapercibido, inadvertido, ¿no? Pero que para alguien que tiene una necesidad específica, pues sí, significa una gran diferencia, ¿no? Entre el poder y el no poder, entre el acceder o no acceder, aunque tengas ganas, ¿no? ¿Cómo fue, Claro. cómo ha sido para ti esa parte? Pues mira, primero lo que decías, ¿no? Como, mm, pues no que al terminar la escuela me haya adentrado más a la parte artística, sino que siempre fue a la par, ¿no? O sea, desde que entré a secundaria, o más bien por ahí del segundo año que entré a Teatro Ciego, eh, pues siempre me la llevé a la par, ¿no? O sea, siempre era como, híjole, tengo exámenes, pero tengo función. Tengo los exámenes finales de la secundaria y ya me voy a graduar, pero al otro día tengo función y me tengo que dormir temprano, ¿no? O en la prepa igual, ¿no? Pues tengo exámenes, pero pues nada, mi papá siempre estaba conmigo. Entonces, pues ahí entre que estábamos antes de, ¿no?, iniciar función, o antes de que llegaran todos al ensayo, o lo que sea, estábamos mi papá y yo estudiando para los exámenes, o mi papá y yo haciendo tareas, o mi papá y yo transcribiendo otras cosas, ¿no? Entonces, siempre me la llevé a la par, así. Eh, y después, en cuanto a estas, ¿cómo poderlo decir? Como, híjole, límites, bloqueos, habrá tantos calificativos, ¿no? Para decirlo, dificultades, necesidades, etcétera, ya en mi profesión artística, diría que más que estructurales o arquitectónicos han sido actitudinales, ¿no? A mí no me cuesta trabajo llegar a un teatro, no me cuesta trabajo subirme a un andamio o moverme bueno, ni a mí ni a ninguno de mis compañeros. Me parece que no hemos tenido dificultades, como te digo, ¿no? En cuanto a la llegada a un teatro o algo así, porque estamos acostumbrados a que no solo un teatro no está adaptado para una persona con discapacidad, sino la ciudad no está adaptada para una persona con discapacidad. El mundo no está adaptado, porque si voy y hablo con personas, apenas estuve en un seminario con británicos y algunos de Escocia y de Estados Unidos y de Canadá y de no sé dónde, y eran las mismas problemáticas. Entonces me sorprendió mucho, porque, híjole, esto pasa en todos lados, tenemos las mismas, ¿no? Actitudinalmente sí hemos tenido muchas broncas, por ejemplo, con el perro guía, ¿no? Que nos vamos de gira, llegamos a un hotel y no nos quieren aceptar en ese hotel, o ya llegamos con hambre y no nos dejan entrar al restaurante, o o en los teatros, ¿no? Igual que vamos como espectadores y no, es que el perro no puede entrar, ¿no? Y entonces es estarte peleando todo el tiempo. Creo que eso de la discriminación lo conocí mucho más en este tiempo que llevo 5 años con Dowser, mi perro guía, y son los 5 años en que, híjole, en que he conocido peor, eh, la peor faceta de mi carácter, ¿no? Así de plano, o sea, y la gente también. Así yo podría ser Lady Perro Guía, ¿no? Según. Bueno, ya me he calmado, pero porque aprendes a resolver las cosas de otra manera. Pero la verdad es que al principio sí te indigna, ¿no? Que es como vengo de la escuela pues, de Estados Unidos, de Michigan, de Rochester, y llego a México y llego a mi país y en mi país no me aceptan y en mi país es donde me rechazan
de que tal vez conocen o quieren conocer nuestro trabajo por morbo, o que nuestro trabajo lo piensan como profesional, porque no es en una academia, pero de entrada las academias no te aceptan, ¿no? O sea, no cumples con, ni siquiera pasas los exámenes médicos, ¿no? De una escuela tan exigente como Bellas Artes o algo así, o sea, ni siquiera lo vas a pasar por el simple hecho de no ver, ¿no? Y, y eso, o sea, que han juzgado nuestro trabajo como poco profesional. A mí siempre me da mucho coraje que digan eso, ¿no? Porque, pues nada, yo digo, bueno, ellos salen de la escuela, sí, con un título, pero pues, sin la experiencia. Y yo puedo hoy decir que tengo 15 años de experiencia siendo actriz, ¿no? Y por supuesto que soy profesional y por supuesto que sé trabajar. Y eso, ¿no? Como que esa es la, pues el tratar de defender siempre lo que eres. Sí, claro. Además, pues yo creo que dices que ahora que eres usuaria del perro guía, es cuando más discriminación tienes, pues no sé, se me ocurre que porque es más visible, ¿no? El que tú tengas un perro es como decir, tengo esta condición y es más visible y desgraciadamente, pues es cuando más, es más evidente y entonces es cuando más hay el rechazo, ¿no? O sea, cuando haces evidente que hay una diferencia, es cuando más se rechaza. Porque lo demás, pues podemos como ocultarlo, maquillarlo, ¿no? Como si tuviéramos que tener pena o vergüenza de eso. Definitivamente, pues sí, no, el mundo no está preparado para, para las personas que somos diferentes, ¿no? De alguna manera. Hablabas tú de esta cuestión actitudinal. ¿Cómo es tu desarrollo? Ahorita ya nos platicaste un poco, pero ¿cómo es, por ejemplo, en tu quehacer profesional artístico? ¿Cómo es, por ejemplo, el contacto con la gente, tu experiencia con eso, con el contacto con la gente? Y también veo que trabajas en un reclusorio. ¿Cómo es Así esa es. experiencia? Porque además, bueno, supongo que yo no he, te- yo he tenido la fortuna o la posibilidad de dar funciones, yo también soy actriz, pero bueno, hace muchos años fuimos a dar funciones a jóvenes y era una muy grata experiencia. No he tenido la experiencia de trabajar en reclusorios, me imagino que es muy diferente, pero además, ¿no? Siendo mujer con esta discapacidad, pues seguramente la recepción es diferente. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, primero en el exterior, es decir, aquí afuera en la calle, la experiencia de teatro con la gente, pues bueno, la gente incluye a muchas personas, ¿no? Hablando del público, depende del montaje, ¿no? Hemos trabajado con niños, por ejemplo, con La mirada del inventor ciego, son niños, ¿no? Tenemos un curso de verano que se llama Nosotros vemos con las manos y es también para niños. Esas experiencias han sido súper lindas, ¿no? Los niños, al principio nosotros creo que teníamos muchos prejuicios porque decíamos, no, bajo el puente, que era en la oscuridad, no pueden entrar niños porque les va a dar miedo, porque no van a querer, porque se van a querer salir a la mera hora, porque van a querer ir al baño a la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, niños en la oscuridad, no. Y resulta que dimos una función en la ciudad de los niños para el personal de la ciudad de los niños y empezaron a entrar niños, pero así porque se colaban a los ensayos y les encantaba, ¿no? Entonces nosotros así, ¡ay, qué padre! No, pues sí hay que dejar entrar niños. Y ya. Después vino La mirada del inventor ciego, que es la historia de Luis Braille, pero es una experiencia, digamos que escénica sensorial. Y igual, o sea, tuvimos una temporada de teatro escolar. Iban niños chiquititos, o sea, desde kinder hasta, pues, ¿qué habrá sido? Hasta preparatoria, creo, ¿no? Bueno, ya chavos. Y también increíble, o sea, una recepción súper bonita de la gente, ¿no? Creo que por el público hemos sido muy apapachados en todo. Otro tipo de convivencia ha sido, por ejemplo, el stand-up.
Dificilísimo, por ejemplo, ahora en la virtualidad, porque no tienes la misma interacción, no tienes la retroalimentación, ¿no? Que es en vivo. El stand-up es en una cosa muy íntima, ¿no? Que estás con la gente, en un ambiente de bar, o sea, nocturno, ¿no? Y entonces, pues, hablas y la gente se ríe y entonces más o menos vas como que cachando cómo el público está recibiendo el material, ¿no? De stand-up o estas rutinas, estos discursos que para nosotros son importantísimos, pero hacemos uso de la comedia, ¿no? Entonces, pues es chistoso, ¿no? A la gente creo que con el stand-up específicamente sale con mucho aprendizaje, aunque no sea el objetivo principal del stand-up, o sea, nuestro objetivo no es aleccionarlos a nada, sino solo reírnos de nosotros mismos y de ellos, pero la cosa es que ellos también se ríen de sí mismos, ¿no? De las cosas tan absurdas pues que nosotros estamos un poco eh, manifestando o exponiendo y que la gente dice, ay, claro, no, eso yo lo hice también. Yo ayudé a pasar a alguien en la calle y ni siquiera iba para allá, ¿no? O yo agarré al perro guía cuando iba subiendo las escaleras eléctricas, ja, 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 ¿no? Y ay, qué burro estoy. Pero porque nosotros ya lo enunciamos. Entonces, pues creo que esa ha sido como una recepción de nuestro material muy linda, ¿no? Y bueno, en todos los demás montajes, pues de cada uno podría decir algo, por ejemplo, Cartografías de la Memoria, que es una obra que habla de la resiliencia de dos actores con discapacidad, que somos Marco y yo, los directores de la compañía. Fue virtual y dimos varias temporadas en la virtualidad para Chile, para Colombia, para Argentina y para México, ¿no? Y la verdad es que igual, o sea, nosotros pensábamos que no íbamos a tener ningún, jole, no sé, como ninguna, eso repito, una retroalimentación, pero al final el público se quedaba para platicar con nosotros, ¿no? Entonces era muy lindo. Y pues ya. Y luego, en cuanto al reclusorio, en el reclusorio entré como psicólogo, en realidad, pero hacía de todo un poco, ¿no? Estaba dando terapias individuales, dando terapias grupales, dando talleres como psicóloga, pero al mismo tiempo como que no podía desapegarme de la parte artística, ¿no? Y de lo que sé hacer. Entonces, con la población con discapacidad visual, les di el curso de braille, de orientación y movilidad, de fútbol adaptado, ¿no? Con una pelota que tiene cascabeles. Y entonces nos poníamos a jugar fútbol, pero para que se movieran, porque no se movían, o sea, ni siquiera sabían cómo usar un bastón, ¿no? Y ya después en el área cultural, que también estuve allí trabajando en el auditorio, pues dirigiendo pastorelas, dirigiendo algunas obras de teatro. Yo me quedé, la verdad es que con ganas de muchos proyectos en el reclusorio, o bueno, aquí en el auditorio, en esta área que estaba de cultura, solo que es complicado, ¿no? De pronto creo que hay, híjole, muchas cosas. No quiero decir tanto porque trabajo allí, pero pues nada, me hubiera gustado hacer mucho más, ¿no? En cuanto a la parte artística, pero sí les estuve dando clases de manejo de voz, un poquito de expresión corporal, ¿no? Y ahí haciendo un poco de, pues, acompañamiento y una parte de producción y también codirección junto con un profesor que estaba allí. Y nada, pues de todo un poco, pero siempre el recibimiento muy lindo. Y ahora estoy trabajando en un área que se llama COC, que es donde seleccionan a todas las personas para enviarlos después a población. Digamos que este es como ahí se oye muy feo, pero es como la prisión de la prisión, ¿no? O sea, es una zona chiquitita donde están todos los que tienen poquito tiempo y ellos ahorita están por tomar, justo hoy terminé inscripciones para un taller de stand-up que empieza el lunes. Entonces, pues con ellos es eso, como un poco trabajar la resiliencia, pero por medio de la comedia, ¿no? De que se rían, o sea, porque reírse sana también, ¿no? Reírse, creo que es pues muy bueno para ellos. Y ellos siento que me aprecian mucho, ¿no? Las personas que están privadas de la libertad.
Ellos me han recibido súper bien, siempre. Hay algunos que de hecho me buscan a mí como psicóloga, justamente porque no los veo, porque hay gente que los trata muy feo por el simple hecho, y ellos mismos me lo han dicho, ¿no? Por el simple hecho de vernos vestidos de beige, ya nos tratan diferente, ¿no? Y yo les digo, pues, mira, si tú me dices que vienes vestido de rojo, yo te creo, ¿no? Eh, porque, pues, nada, no, eso es lo que, o sea, mi imagen de ti es la que tú quieras poner en mi cara. Entonces, pues, así. Y, y en eso estoy ahorita con ellos. Oye, pues escuchándote, a mí me surge una duda porque, por ejemplo, aquí en Jalapa, o sea, he sabido que el arte es utilizado para trabajar con las personas con discapacidad y sin discapacidad desde diferentes enfoques, pero principalmente para las personas con discapacidad se utiliza el arte de manera terapéutica y de manera lúdica. Y pocas veces, por lo menos acá donde yo vivo, o sea, pocas veces realmente se considera que una persona con discapacidad tiene el potencial para desarrollar o para ejercer una actividad artística de manera profesional. Entonces, ¿qué se necesita? O sea, ¿qué necesitaríamos nosotros como sociedad para quitarnos esa idea de la cabeza, ¿no? Porque, híjole, yo sí luego hago muchos entripados entre que, pues, finalmente ponen a los niños a hacer actividades artísticas, o sea, que sí les beneficia, ¿no? Pero pues nada más como para que te entretengas. Pero, y si esa persona pues decide que sí, que sí le interesa, que quiere ir más allá de simplemente entretenerse, ¿no? Que a lo mejor sí tiene aptitudes para hacerlo, obviamente con el respectivo esfuerzo que implica eso, ¿no? Pero qué tan importante es entonces también la parte, como lo decías tú, de la familia, ¿no? Del apoyo familiar, pero también el apoyo quizá institucional, la cuestión social, o sea, ¿cómo podemos ir modificando esta percepción de que las personas en alguna situación de discapacidad solamente pueden hacer arte de manera terapéutica o sea, o lúdica, ¿no? Sino que como abrirnos el panorama para entender, para aceptar y para entonces empezar a abrir el camino para que lo hagan de manera profesional. ¿Qué Claro. necesitaríamos? O sea, ¿cómo necesitamos modificar esa parte? Yo creo que eso es un poco como lo que, como esta lucha, o pues sí, entre arte y artesanía, ¿no? Es como, híjole, ¿es arte o es artesanía? ¿No? Y ellos se ven como artistas o como artesanos. Y entonces es un discurso que se empieza a elaborar desde ti. Mi papá siempre me dice, es que te la tienes que creer, porque yo soy súper nerviosa, ¿no? Y yo, ay, no, es que yo soy la peor, no, es que yo siempre soy la peor, ¿no? Siempre soy, ay, no, es que soy la peor psicóloga de este mundo. Y además, no, no soy buena actriz, ay, no, qué miedo, es que todo lo hago mal. Y entonces mi papá siempre me decía, no, a ver, relájate, lo primero que tienes que hacer es creértela. Si tú no te la crees, nadie te la va a creer, ¿no? Entonces, creo que como artistas, tengamos discapacidad o no, pero como artistas tenemos que creérnosla, ¿no? O sea, todos sigamos el consejo de mi papá, créetela. ¿Eres artista? Pues entonces enúnciate como artista, ¿no? Entonces, trabaja como artista. Entonces, sé responsable con la responsabilidad que tiene un artista y exige lo que exige un artista. Porque si te la pasas pidiendo favores o agachando la cabeza o agradeciendo, sí creo que es importante agradecer, pero no que todo el tiempo estés pensando, ay, no, gracias por hacerme el favor, es eso, ¿no? O sea, sí ser agradecido, pero no creer que te están haciendo el favor, no te están haciendo el favor, o sea, te están formando, ¿no? Entonces, un profesor que te da, ahora, también quiero decir, entre paréntesis, ¿no? Todo es válido. O sea, si tú estás buscando una terapia ocupacional y te sirve porque acabas de adquirir una discapacidad, bueno, yo diría, pues aplausos, ¿no? Para mi mamá que me puso a pintar pincitas de colores
¿no? O sea, con pintura digital, mojándome los dedos y mi mamá con ¿no? O sea, con este empeño de que un día tiene que aprender braille, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hago para sensibilizarle las yemas? Nadie le dijo nada, pero su intuición de mamá, ¿no? Le dijo, tengo que hacerle algo que la ayude a tocar textura, ¿no? A perderle el miedo a tocar el lodo, la tierra, las paredes, porque ahora su vida va a ser eso, tocar, ¿no? O sea, va a tener que tocar el mundo para conocerlo. Entonces, desde esa parte intuitiva del ser humano o que tiene una mamá, ¿no? Pues puede servir, ¿no? Mi mamá me puso la terapia ocupacional, que es arte terapia, porque yo me puse a hacer portarretratos con pincitas cuando acababa de perder la vista y pegarles pomponcitos y brillantina y no sé qué, y en algún punto me tuvo que servir, ¿no? Para atreverme a tocar el mundo, o atrever a tocarme a mí, o atrever a tocar mi ropa, o ahora maquillarme, o no sé, de algo me tuvo que haber servido. Esa primer parte, ¿no? Entonces, para llegar al fondo del mar, decía una amiga que es fotógrafa, Majo, ella dice, para poder, o sea, un buzo, para poder llegar al fondo del mar, pues primero tiene que pasar por la superficie. Entonces, es válido. Si alguien necesita pasar por ahí, está bien. Pero ya después de eso, pues la práctica sea el maestro, ¿no? Entonces lo profesionalizas. Y cuando lo profesionalizas, lo enuncias como profesional y te sabes profesional. Y entonces llega un punto en el que, mira, diga la gente lo que diga, ya no te va a importar. Tú te sabes profesional, ¿no? O sea, yo ahorita sé que todavía hay mucha gente que dice, ay, no, pero pues los de teatro ciego no son actores profesionales, ¿no? Porque no estudiaron, porque no tienen un título, no estudiaron en una academia, porque sí estudiamos, pero no estudiaron en una academia. Yo diría, híjole, pues qué pena por esas personas, ¿no? Que piensan eso, pero yo, o sea, vivo de esto también, ¿no? Entonces, eso es desde donde yo lo veo, por supuesto que es profesional. Ya si la gente dice o no, bueno, pues eso, ¿no? Qué pena. Ahora, sí hay a quien es importante llegarle, ¿no? Por ejemplo, pues quienes lanzan las convocatorias, ¿no? O sea, que esté ahí la posibilidad de que haya convocatorias accesibles para que los artistas profesionales podamos meter nuestro trabajo ahí, ¿no? Que podamos postularnos a cualquier convocatoria como cualquier otro artista. Entonces es allí cuando sí exiges tu derecho, ¿no? Y tu derecho a la información, al acceso a la información, ¿no? Tu derecho a ejercer tu trabajo de una manera digna y profesional y con una paga por lo que haces. Entonces ahí es profesional, ¿no? Y cuando dejas de ser el bufón, ¿no? Que preparó el bailable de Día de las Madres o que preparó el portarretratos de Día de las Madres y entonces haces algo para ponerlo a la venta, algo para que la gente te lo compre, ¿no? Creo que eso puede ayudar a empezar a profesionalizar. Erika, una pregunta. Tú que te desenvuelves en el ámbito artístico de manera profesional, me gustaría que nos dijeras si realmente hay una política de inclusión en el arte. Es que sí hay o sea, a ver, es un derecho humano. Desde ahí yo lo diría, ¿no? Yo no soy, nunca me enuncio como activista, creo que no soy activista, o no me considero así, ¿no? Y les tengo muchísimo respeto a las personas que se dedican tal cual, y que son activistas de cualquier grupo. Sin embargo, al final lo terminas siendo, porque eres un vocero, ¿no? Porque eres como ¿cómo se dice? Como, pues sí, ay, se me fue esta palabra, pero bueno, digamos, eres una Es persona como un que... modelo, ¿no? Como una, pues, una figura que representativa, ¿no? Alguien, un modelo a seguir, por así Anda, decirlo. como un representante, pues, exacto, no me acuerdo de la palabra, pero es eso, un representante, ¿no? Entonces,
sí o sí hay cosas que tienes que decir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al principio no queríamos hablar de discapacidad, pero en la mirada del inventor ciego hablamos de discapacidad, ¿no? Y hablamos de los derechos a la educación de los niños con discapacidad. Pero porque era algo que venía desde una lucha de Luis Braille y seguro que más allá, pero Luis Braille defendió el poder acceder a la información y como no había quien lo hiciera por él, pues entonces él mismo se inventó o modificó los puntitos que le había enseñado a alguien, ¿no? Después de eso viene lo de stand-up, que sí o sí hablamos de discapacidad, que sí o sí hablamos de nosotros y de lo que necesitamos. Ahora, ¿habrá políticas o no para el derecho a la inclusión de las personas con discapacidad en las artes escénicas o en cualquier bella arte? Pues por supuesto que sí hay, ¿no? Bueno, no te voy a decir ahorita así como de, ay, me sé el artículo o algo así, no, pero por supuesto que lo hay. O sea, tú puedes leer que todas las personas tenemos derecho a eso, ¿no? A acceder como público o como artistas, ¿no? Que tenemos derecho a ciertas cosas, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? A que como compañías independientes, ¿por qué tenemos derecho a eso? Bueno, porque salen convocatorias que lo dicen, ¿no? O sea, que dicen, todas las compañías independientes deberán mandar este y este y este y este y este papel, ¿no? Y allí dice todas las compañías independientes. Y yo, pues, me considero bueno, Teatro Ciego, yo considero que somos una compañía independiente, más bien, pues, no es solo a mi consideración, sino lo somos. Entonces, si ahí dice todas, pues todas es todas, ¿no? O sea, todo no excluye a nadie, todo incluye a todo, ¿no? Entonces es que no tendrían por qué decirnos, bueno, todos excepto tú, ¿no? Porque entonces ahí sí es discriminación, porque entonces ahí sí es exclusión. Y entonces ahí sí tienes que luchar, diría Lorenzo Morales, un fotógrafo ciego de Chile, diría, entonces ahí sí, para poder solucionar que ya excluiste, entonces tienes que inventarte un terminajo que sea para poder hacer lo contrario. ¿Cuál es ese término? Bueno, pues la inclusión, ¿no? Si no existiera la exclusión, pues entonces tampoco tendríamos por qué hablar de inclusión, sino más bien hablaríamos de un concepto más como expansión, ¿no? Entonces, poder abrir nuestro panorama, ¿no? Poder abrir la mente y expandirla a todo el mundo y a todo lo que incluye a los que estamos en este mundo, a los que pisamos el mismo suelo, ¿no? Creo que es desde ahí, o sea, pero por supuesto que es un derecho humano. Y si eres humano, y si eres persona, y por eso es que estos conceptos se defienden ahora tanto de no digas discapacitado, es persona con, ¿no? Porque ante todo es persona con, porque, ¿no? Tiene algo para dar, o sea, la connotación de con, ¿no? Es que tiene algo, ¿no? Discapacidad y cualquiera que sea, ¿no? Pero por eso se defiende tanto el persona, por una cuestión de derechos humanos en las que nos tenemos que considerar personas con los derechos que tienen todos. Claro, las políticas, o sea, sí hay políticas que existen, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, todas estas políticas, ¿qué tan reales, o sea, qué tan tangibles y tan accesibles están siendo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, de las escuelas que yo conozco, tan solo aquí en Jalapa, que está la unidad de artes, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana. Tengo conocimiento de tan solo, o sea, no sé, no sé en qué tiempo de la Universidad Veracruzana, pero creo que de ella han salido y pues 2, 3, 4, o sea, se pueden contar con la mano las personas con discapacidad que han entrado o que han solicitado entrar a una carrera, que a lo mejor han entrado, que a lo mejor han salido, ¿no? O que no entraron, pero se pueden contar con la mano, o sea, porque aún a pesar de las políticas que existen, ¿no? Del derecho a la accesibilidad, a todo esto, pues la realidad es que tenemos docentes y directivos de instituciones que no tienen capacitación, ¿no? Y que muchas veces
parece que ni siquiera les importa, ¿no? O sea, porque actúan como en esta parte de, pues hasta cuando tenga yo el caso de una persona que me llegue así, pues ya veré qué hago, ¿no? Pero el chiste, pues no, o sea, no se trata de que, a mi parecer, no se trata de que esperes a que llegue una persona, porque las personas no llegan porque no tienes las condiciones para que ellas puedan llegar, ¿no? Pero entonces, ¿qué real se vuelve esta parte de que existan las políticas, pero de que pues se ejecuten, ¿no? O de que se vivan. Sí, y que es pensar en, a ver, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Qué hago primero? ¿Me preparo para recibirlos o los recibo y intuitivamente voy creando o modificando la currícula, ¿no? Entonces, pues yo creería entonces que ambas, o sea, llegan las personas y en como lo que o sea, como lo que les compartía que sucedió en la universidad, ¿no? Este, con base en tu experiencia como estudiante, pues haces una especie de diario de bitácora y la compartes con el profesor. O sea, eso sería lo ideal, trabajar en equipo. Y no solo cargarle la mano al profesor y decirle, ay, eres un ignorante, ¿no? Tú tendrías que saber cómo tratarme. Pues no tendría, o sea, simplemente es, pues tal vez no conocía a una persona como tú y en el momento que te conoce, pues empieza a haber muchos ciegos en la calle, ¿no? Y es un poco como este efecto de la embarazada, ¿no? De que te embarazas y empiezas a ver muchas embarazadas, ¿no? O ahora todo lo escuchas y hablan de bebés y de no sé qué, ¿no? Y biberones. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? A lo mejor una persona o una academia o lo que sea, una institución educativa, de arte, no ha llegado alguien con discapacidad a solicitar estudiar allí, ¿no? Pero es una cadenita, ¿no? Claro, la persona con discapacidad no llega, pero porque no se atreve. ¿Por qué? Pues porque sabes que te van a rechazar. ¿Por qué? Pues porque tú ya asumiste que no entras en la categoría de los postulantes a esa carrera, ¿no? Entonces, porque hasta eso te seleccionan, ¿no? Por ejemplo, aquí en la UNAM hay muchísimos egresados ciegos de la carrera de música, ¿no? Entonces, todas las ciegas cantan y todos los ciegos tocan el piano. Y dices, pues, ok, o sea, qué padrísimo que lo puedan hacer, ¿no? Pero, ¿y si yo no quiero ser músico? ¿Y si yo quiero ser actriz? ¿O si yo quiero ser bailarina de danza clásica? ¿Puedo? O sea, me van a aceptar desde niña siendo ciega para poder entrar a una escuela así. Y más allá, ¿no? O sea, diría Juan Carlos Saavedra, y siempre lo repito porque me encantó cuando lo dijo, y vámonos más atrás. Tu mamá, tu papá, ¿cómo te trataron en la casa? ¿Supieron qué hacer contigo? Porque digo, si un profesor no sabe qué hacer contigo, pues a lo mejor tu papá tampoco supo, a lo mejor tu mamá tampoco y también se sacó de onda y a veces yo me enojo todavía con mi mamá, ¿no? Y le digo, ay, deberías de ser experta, pues si ya te enseñé, ¿no? No me jales así, ¿qué te pasa, no? Y entonces, ay, pues es que yo casi no convivo porque tú siempre estás en la calle y así, ¿no? Entonces, híjole, es desde ahí, o sea, cómo convives con tu familia, ¿no? Y qué fuerte, porque a veces sí nosotros, o sea, así entre amigos ciegos decimos, ay, no, me siento más a gusto en una fiesta aquí que en una fiesta con mi familia, porque en una fiesta con mi familia, ahí estoy sentado y ni siquiera me sacan a bailar mis hermanos, ¿no? Entonces, híjole, es muy fuerte, pero va desde ahí, desde el núcleo familiar. Y ya después, entonces sí, si en tu núcleo familiar aprendiste un montón de cosas y a defenderte o a pedir lo que necesitas, yo así tengo sentenciada a mi mamá, no me des las cosas hasta que yo te las pida. Si yo no te digo que lo necesito, no me lo des. Y así pues uno va eligiendo cómo resolverse la vida, ¿no? Hasta que llegas a un ámbito profesional en el que también a tus profesores les dices, oiga, a ver, tengo esta necesidad, ¿no? Entonces, pues usted es mi profesor, yo voy a aprender de usted, es el experto, pero oiga, facilíteme también la vida, ¿no? Y ayúdeme o más bien, transfiérame sus conocimientos de la manera pedagógica que mejor beneficie a todos. Sí, finalmente es una responsabilidad compartida, ¿no? Eh, no solo es responsabilidad de la institución como tal,
pero sí, ¿no? Hay políticas de inclusión en todas las escuelas donde no se les puede negar el acceso, pero no hay capacitación para los docentes y las docentes, ¿no? Entonces, pues te enfrentas precisamente que a lo mejor sí te aceptaron, ¿no? Sí conozco el caso, ¿no? De un estudiante que entró a la facultad de teatro, no recuerdo qué tipo de discapacidad, pero bueno, pues no hay las herramientas, el cuerpo docente no tiene las herramientas para trabajar con esa persona y entonces pues se desalienta y sale, ¿no? Lo Porque ignora, no hay. lo ignora. No hay manera de cómo, ¿no? Se le dio se le aceptó, pero pues se pierde el interés en esta persona, pues porque no hay cómo, ¿no? Es que Realmente. se le aceptó, pero bajo su responsabilidad. Eh, un poco lo que te decía en la prepa, ¿no? El director me dijo, pero es que, ¿y si no, y cómo vas a hacer esto? Ah, no, pues que así. ¿Y cómo vas a resolver esto en matemáticas? No, pues que así. Y en dibujo, ah, pues así, ¿no? Y le sacábamos todo el material y al final nos dijo, estábamos mi papá, mi mamá y yo, y nos dijo, ¿y si los profesores no quieren? No, pues nos dejó callados, ¿no? O sea, le dijimos, no, pues si los profesores no quieren, entonces no hay nada que hacer. Si usted mismo no quiere, no hay nada que hacer. Y así está bien, ¿no? Entonces, dejémosla por la paz y voy a preguntar a otra preparatoria, no pasa nada. Y entonces, es lo que te digo, o sea, una cuestión actitudinal, porque las barreras son más actitudinales que infraestructurales, porque infraestructurales tú las resuelves solo, ¿no? Tú ves cómo le haces para cargar tu silla de ruedas y subirte de pompis para atrás las escaleras o pedirle a alguien que te ayude o lo que sea. O sea, tú aprendes a resolverte la vida, pero si no hay una actitud o una intuición inteligente para, o sea, mínimo preguntarte qué necesitas, entonces no hay nada. Entonces ahí sí no hay ni cómo hacerlo. Y sin embargo, creo que también es responsabilidad de la sociedad hacer un mundo que sea incluyente para todas y todos, porque todas y todos tenemos eh, distintas necesidades, ¿no? Yo tengo lentes y entonces, bueno, esta es mi necesidad, ¿no? De tener unos lentes para poder ver de una mejor manera. El mundo está, digamos, adaptado a eso, a que, bueno, hay gente que tenemos poca visión de lejos, entonces te pongo un lente, pero eso es lo común. Pero creo que también de manera estructural es necesario que se adapten, porque no solo tiene que ser responsabilidad de la persona que lo necesita, ¿no? Las escuelas no solo tienen que resolver pues, las cuestiones de accesibilidad cuando tienen una persona con discapacidad, tendría ya que ser siempre, ¿no? Que tengan la posibilidad de moverse de una manera o de otra. Sí es, creo que responsabilidad de nosotras, de nosotros como sociedad, eh, tener esta cultura de la inclusión, así como decimos, es que el inglés es básico y es necesario. Pues también tendría que ser básico y necesario aprender lenguaje de señas mexicana, ¿no? Aprender no sé, cuántas otras cosas, pues, que necesitamos porque todas y todos somos diferentes y todas tenemos diferentes capacidades y necesitamos trabajar así, ¿no? Sí, sí, así es. Y sí, como dices, es responsabilidad de ambos. Este, yo creo que, híjole, es que, digamos que hablar de sociedad, a mí me parece como generalizarlo, ¿no? Yo creo que la sociedad sí empieza, o así es como lo he querido entender yo ahora, hoy, y, y pienso, es que la sociedad, o sea, y ahorita que decías, pues yo reflexionaba también en eso, ¿no? La sociedad soy yo, ¿no? O sea, porque si yo digo es que la sociedad es la que me excluye, la sociedad es la que se tiene que hacer responsable de resolverme, la sociedad es la que me tiene que dar, la sociedad es la que tiene que cumplir con lo que la sociedad escribió o con lo que la sociedad plasmó en una ley, entonces yo me estoy excluyendo de mi sociedad. Por eso es que yo digo, a ver, la sociedad empieza en mí, entonces yo me tengo que hacer responsable de pedir lo que necesito. Y es que yo he visto, y eso sí lo he visto en muchísimas personas, y me da mucho coraje, en muchas personas con discapacidad,
es que te dicen que no y agachas la cabeza y pides perdón y te vas. Y entonces nunca se hace nada, ¿no? Hay una frasecilla por ahí que dicen, ¿no? Que nada de nosotros y nosotros y que no sé qué. Y digo, pues claro, sí, o sea, un tanto real, porque es que si dejamos que los demás hagan por nosotros, sí lo hacen algunos de buena voluntad y mal. Entonces, los arquitectos o no sé quiénes son los que diseñan eso, ponen guías de bastón en las calles, en el metro, en no sé dónde, y lo hacen mal. ¿Y por qué? Pues porque no contratan a un consejo de personas con discapacidad, usuarios del metro, que lo necesiten y que puedan decir, ah, mira, sí, eso está súper bien, está increíble. No, mira, mejor deberías ponerlo por acá o algo así, porque personas ciegas no trabajan en las maquetas de esas arquitecturas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que sí es, nada, porque a alguien que no ve, no se le va a ocurrir cómo, cuáles son las necesidades que tengo, ¿no? Y a mí no se me ocurre a veces cómo, como qué adaptar para mi mejor amigo que es sordo, ¿no? O que tiene hipoacusia más bien, porque ni siquiera es sordo, pero quiero aprender lengua de señas y he aprendido lengua de señas, ¿no? Entonces, es eso, o sea, como que empezar a resolver yo desde mí, porque un día, si en mi sueño guajiro, ok, la directora de la UNITEC de lo que sea, ¿no? De diseño gráfico no me aceptó, bueno, y si más bien yo puedo un día ser directora de algo como eso, y si más bien me preparo para estar en un lugar de esos, no para pedirle a la persona que está ahí, sino para ser uno de los que están ahí y entonces en verdad hacer los cambios, pero desde mis necesidades, o sea, desde las necesidades que ya conozco, ¿no? Ese es como a lo que yo diría, pues hay que tirarle así, hasta allá, hacer nosotros los que Claro, dirigen esos pero espacios. claro, por supuesto, ¿no? Como dice, o sea, es una parte de, una, una parte es tuya, una parte es de la persona que convive, que vive con la discapacidad, pero también otra parte está del otro lado. Sin embargo, pues, como dices, ¿por qué agachan la cabeza? Porque quizá no conocen, porque quizá no saben que pueden pedir, ¿no? O sea, esta misma conciencia de sí mismos, de lo que tú puedes, de lo que tú eres, con la discapacidad que tengas, ¿no? O sea, sin importar cuál, pues muchas veces no saben, ¿no? Y también muchas veces esta idea pues de sí, el pobrecito de mí, pues porque tengo discapacidad, ¿no? Y entonces, pues ya, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer más, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta parte, en esto que mencionaban de la educación a nivel profesional, yo también conozco por lo menos un par de casos de personas que decidieron estudiar artes plásticas y que literalmente los maestros decían, es que no tengo idea de cómo, o sea, como no viene casi, me parece que la persona tenía discapacidad auditiva y entonces, pues es que no viene porque no tiene intérprete, entonces si su hermana no puede venir, pues él no viene y entonces, pues no llega a clases, pues ¿cómo lo voy a pasar si no me entrego tareas, no me entrego trabajos? Y Claro. la respuesta de la institución fue, tú pásalo, lo tienes que pasar, porque tiene discapacidad. Entonces, también como esa conciencia de decir, a ver, pues, ¿qué de bueno le estás dejando a la persona, no? O sea, tenga o no tenga discapacidad con esa actitud, ¿no? O sea, ¿qué tan positivo va a ser en su vida? Y también la persona, ¿qué tan positivo es que yo acepte que me estén pasando por algo que no hice, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta parte que es muy actitudinal, como tú lo dices, pues tiene que ver más con esta cuestión de la cultura, de una cultura cívica. Como dice Liz, la cultura de la inclusión debería ser básica en todos los niveles para todas las escuelas y casas y familias y demás. Porque, porque sí, tiene que empezar por uno, ¿no? Pero pues yo creo que muchas personas pensamos que la inclusión se hace en las escuelas y yo no hago nada en mi casa, ¿no? O no hago nada con mi familia. Y entonces voy en la calle y veo que alguien
que tiene un bastón, que pues que como dice él, quién sabe qué significa el bastón. Yo nomás veo que tiene un bastón, yo no sé si es rojo, amarillo, verde, azul, blanco y quién sabe qué significa. Y voy y lo cruzo la calle y como dices, pues no iba ni siquiera para allá, pero yo no le pregunté, no, yo nada más lo hice, o nada más me quedé viendo a la persona que se le acercó y lo cruzó la calle, pero pues yo dije, ay, eso qué, o simplemente me pasé derecho, porque no me interesa, ¿no? O sea, es como esta actitud de, pues mientras a mí no me pase, yo no me meto, ¿no? Entonces, híjole, como que luchar con esa actitud tanto propia, porque en algún momento de nuestra vida, yo sí reconozco que en algún momento lo pensé así, pues mira, mientras a mí no me pase, yo no quiero problemas, mientras a mí no me pase, yo no, pues que hagan como puedan, ¿no? Sí, Pero sí, hacia pero dónde sí nos lleva esa. termina siendo un llamado a la empatía, ¿no? De allá para acá y de acá para allá, porque pues sí creo que la ignorancia va desde el no saber qué pedir, o sea, no saber ni siquiera lo que necesito, y de los otros, pues no saber cómo darlo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ya para ir terminando, me gustaría, pues no sé, si que tú nos comentaras o que tú dijeras algo en función de, pues considerando que si de por sí la población con discapacidad ya vive cierta discriminación, sobre todo como tú dices, más actitudinal y bueno, el entorno y demás, pero por ejemplo, hay muchas mujeres que también sufren esta doble discriminación por tener discapacidad, pero aunado o sumado a esta parte de ser mujeres, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, cómo podríamos, o sea, cuál es la ruta, por así decirlo, por quererlo como ponerlo, acotar de alguna manera, cuál es la ruta que una mujer con discapacidad podría seguir para decirse a sí misma, tengo, o sea, sí quiero esto, sí puedo, aún a pesar de lo que estoy viviendo, ¿no? O sea, cómo llegar a ese conocer de lo que necesito pedir. Pues yo creo que ahora, o sea, como que en este tiempo, justo en este tiempo, estamos en una etapa de auge, ¿no? De todo este, ay, no me gusta la palabra, pero como de todo este empoderamiento, ¿no? Lo voy a decir así, o sea, como este empoderamiento de la mujer, ¿no? Y de qué puede hablar la mujer, y de que la mujer, o sea, a lo que voy es ya hay muchísima información de eso. Hay muchas otras mujeres a las que te puedes acercar, ¿no? Platicar, ¿no? Eh, con otras, saber de qué van sus vidas, sus discursos, sus, eh, sus resultados, ¿no? ¿Qué ha pasado por sus vidas? Porque si tú no te has sentido discriminada es porque en serio no has sido discriminada o porque estás tan inmiscuida en esta postura, cosa que le llaman, ¿no? Heteropatriarcal, y no sé qué, y hegemónica y demás. Estás tan inmiscuida en eso que lo normalizaste y entonces ya ni siquiera te sientes violentada, ¿no? O sea, estás cegada completamente. Me parece como que una cosa muy grave, pero que a todas nos pasa y que poco a poco hemos ido identificando cuáles son las violencias por las que sí estamos pasando, ¿no? Porque yo pensaba mucho en esto y decía, híjole, ¿y desde dónde, no? Uh-huh. Yo pensaba, bueno, a mí no, pues gracias a Dios que no he sufrido abuso sexual y después pensé, ah, no, sí sufrí abuso sexual. ¿Por qué? Pues porque el día que me pasó, no sé qué, y entonces, ¿pero por qué? Porque empezaba a hablar con otras amigas y me decían lo que les había pasado y yo, ¿en serio? Bueno, sí, es que a mí también me pasó eso. En el camión cuando iba para Tampico, me pasó que no sé qué, no sé qué. Y en el taxi, ¿no? Me acuerdo perfecto cuando no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es más, en el Uber venía de regreso y yo no entendí por qué el señor me decía eso, pero me lo decía y se reía. Y yo no entendía, ¿no? Y entonces
te empiezas o sea, es que es eso, empiezas a abrir los ojos a que por supuesto que has sido violentada. O sea, claro que sí, y que no te has sabido defender, y que no has sabido ni siquiera identificar que estaban abusando de tu confianza, de tu compañía, de tu trabajo, de tus empeños por estar, ¿no? Por caer bien, por gustarle a alguien. Entonces, ay, no, o sea, al final sí terminas embarradísima, ¿no? Y qué triste es eso, pero también, pues, desde dónde lo juegas y cómo pues, como lo dije hace rato, cómo lo enuncias, cuáles empiezan a ser tus discursos importantes y en el arte cómo lo puedes canalizar o hacia dónde lo puedes llevar, qué tanto lo puedes potencializar con lo que eres y con los recursos que tienes, artísticos, psicológicos, personales, emocionales y demás, ¿no? Eh, ahí en la semblanza que leíste, pues decía, ¿no? Que pertenezco a un colectivo, y lo digo con mucho orgullo, ¿no? Pertenezco a un colectivo de 4 mujeres estandoperas que nos hacemos llamar minorías encabronadas. Y entonces me puse a pensar, ¿por qué surgió ese nombre? Ah, pero por supuesto que surgió por eso, porque somos mujeres y porque somos minoría, minoría de la minoría, porque somos artistas, porque somos mujeres, porque hay una persona con discapacidad y hay una lesbiana y hay una feminista y hay una que se dice chavarru. Todas esas somos minorías y todas esas hemos sido violentadas. Entonces, pues, ¿cuál es el camino? Yo diría, bueno, identificarlo, darte a la tarea de sí, o sea, identificarlo, platicar con otras mujeres y en lugar de estar hablando mal de ellas, como alguna vez yo lo hice también, y en lugar de estar envidiando y pisoteando y diciendo una y mil cosas, pues entonces aplaude su trabajo, ¿no? Entonces también potencializa, entonces también acompaña, entonces también súmate a esos discursos, ¿no? O a esas formas de pues nada, de hablar de la indignación de lo que está sucediendo en este momento o de lo que ha sucedido durante muchos miles de años y que el día de hoy apenas se está aperturando, ¿no? Entonces, súmate a esas cosas y ayuda a potencializar el trabajo de otras mujeres, ¿no? Y pues desde Pues tu trinchera muchísimas, también. ah, sí, sí, sí. Sí, pues la verdad es que como dices, si de por sí tenemos muy normalizados muchas cosas que son violencia, ¿no? Pero considero que, bueno, no podría decir que en mayor o menor grado, pero sí es difícil a veces cuando estás como muy inmersa en esa naturalización poder verlo, ¿no? Y lo importante que es irle poniendo, yo siempre le digo, es importante ponerle el nombre correcto a cada cosa, ¿no? Para no engañarnos y para identificar qué es lo que está pasando ahí. Pero bueno, pues Erika, me ha dado muchísimo gusto poder platicar contigo. Pues tenemos que terminar, podríamos seguir platicando horas y horas y horas, pero tenemos que terminar. Y me gustaría muchísimo que quizá más adelante vamos a ver la posibilidad, Liz y yo, de a lo mejor pues invitarte para hacer algún taller o algo por acá con nosotras. Me encantaría, pero bueno, ya ahí estaremos en contacto. Sin embargo, por hoy pues te agradezco muchísimo. Es un honor poder estar platicando con ustedes, contigo, ¿no? Sabiendo toda la trayectoria que tienes y todo lo que tú has logrado. Y menciono nuevamente, porque ya lo he mencionado en las entrevistas pasadas, que nuevamente contigo reconfirmamos la importancia en este proceso de la resiliencia, ¿no? La importancia de ser resiliente, de decir, ok, esto es lo que tengo y qué hago con eso, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarnos y que estés muy bien. Yo me despido. Muchas Buenas noches, gracias, gracias. buenos días, buenas tardes. Pues muchas gracias. Gracias a todo nuestro público que nos ha acompañado durante este evento, Terceras Jornadas Mujer, Arte y Sociedad, con el tema de mujeres y discapacidad, historias de éxito. Les invitamos a que continúen
viendo nuestras transmisiones, vamos a tener 2 conversatorios y también les invitamos a que conozcan el trabajo que estas grandes artistas nos han presentado, que conozcan de qué se trata Teatro Ciego MX y pues de qué se tratan las demás manifestaciones artísticas que ellas nos presentan. Muchas gracias a todas y todos y nos seguimos viendo.